del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Martín I, Papa, que evidentemente no es el mismo San Martín de ayer, que era San Martín de Tours, obispo. Y siendo este Papa posterior en el tiempo a San Martín, aunque no tiene tanta popularidad en la devoción, más bien pasa discretamente inadvertido, tuvo una gran importancia en la Iglesia de su tiempo y es considerado mártir, aunque no murió mártir tal y cual entendemos el martirio como el asesinato de un creyente a causa de la fe, pero sí tuvo que padecer mucho por la fe hasta el punto de que fue maltratado de tal forma que menguaron lamentablemente mucho sus fuerzas y murió. La vida de San Martín I estuvo marcada por un profundo, diríamos, sentir con la Iglesia, sentir con la Iglesia, ser consciente de las necesidades, de los sufrimientos, de las esperanzas de la Iglesia. Habían pasado ya el tiempo de las persecuciones romanas, se gozaba de libertad en el imperio, ya había caído el imperio romano de Occidente, quedaba todavía el imperio bizantino, pero no siempre esta libertad se podía vivir con plenitud. Todavía había dificultades, como las habrá en todo tiempo de la Iglesia. Es una constante. Las fuerzas del infierno intentan destruirla, pero como bien sabemos, conforme a la promesa del Señor, no podrá. La Iglesia resistirá hasta el final. Lo lamentable es que quede reducida a la mínima expresión. Nosotros mismos nos veamos arrasados y exterminados como tantas vastas regiones del mundo que otro tiempo fueron florecientes focos de cristiandad, de los grandes padres de la Iglesia, de los grandes santos. Bueno, pues como decía, San Martín I tuvo que hacer frente a una situación difícil. Tuvo que convocar un concilio que había preparado su predecesor, el Concilio Lateranense, y tuvo que definir verdades de la fe. La primera de ellas es muy importante porque es con respecto a la Santísima Virgen Nuestra Señora y que por tanto está en paralelo en el tiempo con nuestro San Ildefonso de Toledo. Sabemos que San Ildefonso es el que defiende la virginidad perpetua de la Virgen Santísima en un tratado que después merecerá recibir el honor de la condecoración por parte del cielo del título de capellán de Nuestra Señora y ser revestido con una vestidura litúrgica preciosa. Pues este Papa San Martín I fue el que proclamó el dogma de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen, el segundo de los dogmas marianos. El primero lo hemos celebrado prácticamente hace un mes, el 11 del mes de octubre, la maternidad divina de María, que fue definido en el Concilio de Éfeso. El tercero de ellos, mucho más reciente, es el de la Inmaculada Concepción, que celebraremos también dentro de un mes, y el cuarto, definido por
el venerable Pío XII el dogma de su Asunción gloriosa. Estos son los 4 dogmas marianos definidos. El segundo de ellos, como vemos, fue definido por este Papa San Martín I. Y también tuvo que hacer una gran defensa de la fe contra el monotelismo. ¿Qué era el monotelismo? Bueno, pues esta palabreja está formada por 2 términos griegos. Mono, que significa uno, y telos, que significa fuerza, voluntad. Por tanto, el monotelismo defendía que en Cristo había una sola voluntad. Y esto era contrario a la fe, pero tenía, digamos, el patrocinio del emperador de Constantinopla. Y por tanto, los partidarios de esta herejía pues estaban muy bien apoyados. De tal manera que el Papa tuvo que sufrir la persecución del emperador. Fue algo terrible. De esa intromisión del poder civil en el gobierno de la Iglesia, incluso hasta el punto de la doctrina de la fe. Algo que, como decía, junto con las persecuciones que siempre instigadas por el maligno enemigo se han sucedido a lo largo de los siglos contra la Iglesia, sucede también en nuestros días. También los poderes temporales quieren entrometerse en la Iglesia para tergiversar, para adulterar las verdades que todos hemos de creer. La propuesta aparentemente buena del emperador y de aquellos que defendían el monotelismo, la única voluntad de Cristo era buscar una solución contra los partidarios de Nestorio y del monofisismo. El monofisismo era otra herejía que sostenía que en Cristo había una sola naturaleza, la naturaleza divina. Entonces, para contrarrestar el influjo de esta herejía, que había sido condenada por la Iglesia, pues se proponía el monotelismo, diciendo que en Cristo había una única voluntad, la voluntad divina. Y esto era negar la naturaleza humana de nuestro Señor, porque si era perfecto hombre, tenía que estar dotado de voluntad. Y la doctrina de la Iglesia enseña que en Cristo hay 2 voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina. Y esto no es porque sea una elucubración de los teólogos ni de los padres y doctores de la Iglesia, sino porque está en la misma revelación. Jesucristo, en cuanto hombre, dice al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es que en esto se encierra el misterio de la encarnación y el misterio de la redención, en que el Verbo al entrar en el mundo se presenta ante el Padre. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, como dice en la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. No hay fisura, no hay contradicción, no hay un ápice de diferencia entre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en cuanto hombre y en cuanto Dios. Pero son 2 voluntades, la del hombre y la de Dios. Como decía, esto supuso un cruel ensañamiento contra el Papa. El Papa fue llamado a Constantinopla. En un acto público convocado en el hipódromo, se le hizo todo tipo de burlas y de escarnios. Se le despojó de sus vestiduras y una vez desnudo se le cargó de cadenas y se le condenó a muerte.
Y un acto de, digamos, de compasión del emperador le permutó la muerte por el exilio. Fue exiliado a Crimea. En ese recorrido hacia aquella península fue donde se fueron menguando tanto las fuerzas que murió. Pues nos hace comprender el sufrimiento de los buenos pastores a causa de la defensa de la fe, de la cuales no son dueños, sino custodios, fieles transmisores. Tienen que proteger, tienen que mantener, para eso han sido elegidos. A nosotros también nos toca vivir este sentire cum Ecclesia, verdaderamente sentir con la Iglesia. A veces algunos hablan de lo que quiere la Iglesia hoy. Esto es lo que quiere hoy la Iglesia y esto es lo que no quiere. Y uno puede discernir qué quiere la Iglesia. La Iglesia puede confundirnos, que en un periodo de tiempo muy corto se nos proponga una cosa y por un cambio de personajes se nos proponga la contraria. Eso es la voluntad de la Iglesia. ¿Cuál es la voluntad de la Iglesia? El resultado de una política de eclesiásticos. Pues la voluntad de la Iglesia es la voluntad de su cabeza, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué es lo que quiso Jesucristo para la Iglesia al fundarla? Pues que fuera verdaderamente la que llevase a término y a cumplimiento la prolongación de la acción de Cristo en la historia. Los envió a donde quería ir Él. ¿Y para qué los envió? Para que anunciasen al mundo la verdad, el Evangelio, lo único que puede salvarnos, para que todos los hombres fueran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que aquellos que quisieran aceptar la fe pudieran alcanzar la salvación eterna y a que aquellos que la rechazasen fuesen a la condenación también eterna. ¿Para qué está la Iglesia? ¿Para qué quiso Jesucristo fundar la Iglesia? Para hacer la memoria perpetua del sacrificio de la cruz. Haced esto en conmemoración mía. Perpetuar en la historia el sacrificio redentor, el único culto que fue grato a Dios plenamente, que fue plenamente eficaz, a diferencia de todos los anteriores que eran ineficaces, que eran insuficientes. La Iglesia tiene que perpetuar el culto que le debe a Dios. Por eso lo que quiere la Iglesia es precisamente dar la gloria a Dios que le es debida y garantizar que ese culto se ofrezca como se debe, buscando cumplir la voluntad divina, que es el sacrificio perpetuado en los altares. Enseñar la verdad, defender la fe, buscar el bien de las almas en este mundo, haciendo el bien, practicando las obras de misericordia, pero sobre todo buscando el bien eterno, la salvación de su alma. Esta es la voluntad de la Iglesia, lo que quiere la Iglesia, porque si no fuera esto, se convertiría en algo extraño que haría lo que no quiere nuestro Señor, y por tanto no sería la Iglesia de Jesucristo. Que el ejemplo de San Martín I Papa, que hoy celebramos, con los padecimientos, el destierro, las burlas, el ser objeto de oprobio por los enemigos de la fe, por aquellos que buscaban componendas de unidad meramente humana y no fundamentada en la fuente de la unidad que es el mismo Dios, pues sirva para nosotros a alentarnos en los desafíos que hoy tenemos como creyentes y a buscar servir al Señor como Él mismo quiere ser servido. En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.